Hola, me llamo Saverio, Javier Muñoz, y hace unos 10 años comencé a desarrollar una técnica que se llama Indalo Codex, inspirada en un dibujo prehistórico. Pasé como 5 años estudiando un dibujo que se llama el Indalo, un dibujo que representa una figura con los brazos abiertos y un arco, que era el arco iris, una figura que encontré en distintos continentes, de distintas épocas, que la dibujó Leonardo da Vinci en El hombre de Vitruvio, que la encontré con los indios Zuni de Nuevo México, en muchos lugares. El Indalo es una técnica de invocación de la salud. Es una técnica que ha usado el ser humano desde tiempos inmemoriales para invocar la salud, para invocar el bienestar y para invocar la vida. Escribí un libro que se llama el Indalo Codex, que se publicó, y, y ese libro resume todas estas técnicas. En los últimos 6 años he estado investigando sobre la alergia respiratoria y el asma, eh, buscando aplicaciones de este método para, para ver si funcionaba. Entonces, personas como tú, José Antonio, fuisteis de los primeros que probasteis este método. Y cuéntanos tú algo también. Bueno, luego contaré mi caso, pero a mí me interesa un poco que tengamos todos claro cómo llegó ese conocimiento a ti a través del Indalo. Bueno, el conocimiento llega porque estaba en Estados Unidos, en Nuevo México, en una casita que me dejó la Helen Wood Research Foundation, un estudio de artista, porque yo soy pintor y escultor, y como tal, pues me había traído de España una figurilla de un indalo que me habían regalado, que es una figura que tiene precisamente un arco, esquemática, con las piernas abiertas, los brazos extendidos, y esta figurilla la coloqué como algo español encima de las chimeneas, y al observarla pues me intrigó y me di cuenta de que aquello tenía bastante contenido y bastante significado. Me di cuenta que era un dibujo código, es decir, que era un dibujo que encerraba mucha información. Entonces poco a poco lo fui desarrollando y hasta escribir este libro que se llama El Indalo Codex. Me di cuenta que por una parte era una postura física, el arco ese representaba la interacción del ser humano con el universo, y luego por otra parte pues me di cuenta de que se había utilizado en muchos lugares del planeta. Llegué a la conclusión de que era una forma de invocar la salud, es decir, en definitiva, era una forma de poner en marcha la ley de atracción, la forma más poderosa, porque lo estamos haciendo con todo nuestro cuerpo, que se convierte como en una antena. Lo estamos haciendo con la palabra, lo estamos haciendo con el pensamiento, lo estamos haciendo con el espíritu, es decir, es la expresión máxima del ser humano. En las técnicas estas que vengo utilizando, siempre en todos estos ejercicios se utiliza la postura de Indalo. Entonces hay respiraciones que abren, en fin, verbalizaciones, mensajes mentales que se hacen en esta postura, y la base de toda esta técnica es ese pequeño dibujo prehistórico que aquí en España se encuentra en Vélez Blanco, y que le llaman el Indalo. Déjame que dé un paso atrás otra vez. Tú utilizaste como canal de comunicación entre el Indalo y tú tu intuición. Es a través de tu intuición como te llegaba ese conocimiento que el Indalo te permitía alcanzar. Bueno, fue un proceso de observación de esa figura, y al observarla pues empecé a tener un poco como una necesidad frenética de escribir, y entonces iba con una libreta a todas partes. Entonces la primera parte del Indalo eran mensajes, solamente aparecían en mi mente mensajes mentales, que yo, ¿De qué tipo? pues por ejemplo, pues amar y perdonar, o frases muy cortas, todo eran frases muy cortas. El proceso era, primero me surgía en la mente una pregunta, y
los días posteriores me aparecían respuestas. Entonces así se generó el proceso. Habla de la muerte, pues pasaban unos días y me encontraba con gente mayor, y todo era como una reflexión. O habla del amor, o habla de la salud, o habla de cualquier de las temáticas que encierra la vida del ser humano. Eran preguntas y un periodo de respuestas que no tenían una medida exacta, es decir, podían ser en 3 días o podían ser en 2 semanas. Y toda mi concentración estaba dedicada a ese tema, ¿no? Y así es como surgió este proceso. Bien, y volviendo al tema que nos tiene hoy aquí, ¿cómo se manifiesta el Indalo Code en forma de ayuda contra la alergia? Bueno, pues digamos que dentro del método Indalo Code desarrollé una serie de ejercicios que en definitiva lo que hacen es utilizar el poder mental, es decir, lo que hace es generar intención total. Todo el método Indalo Code es una forma de expresión de intención. Entonces, cuando tú tienes intención total de resolver un asunto, lo puedes resolver.